Esas técnicas de esta tarde. Ya estamos casi en la recta final de estas sesiones en las que pues hemos discutido y escuchado más bien posturas y argumentos a favor y en contra de las iniciativas 1266 y 1634. Ambas son relativas al tema del PIN parental. Les explico la dinámica para quienes es la primera vez que participan. Tendrán la palabra los expositores hasta por 10 minutos. Somos pues bastante estrictos en el tiempo. Nuestros secretarios técnicos ponen el tiempo que les va quedando aquí en el chat de la misma plataforma. Es importante pues que estén pendientes. También los diputados podrán tener hasta 3 participaciones con preguntas para los expositores y la respuesta por parte de ellos será hasta por 5 minutos. Me permito leerles el orden en que estarán las participaciones del día de hoy, no sin antes pues recomendarles que mantengamos nuestros micrófonos en silencio todo el tiempo y que nos dirijamos pues en todo momento con respeto para escuchar cada uno de los argumentos y participaciones. En primer lugar está la participación de Catalina Bustillos Cárdenas. En segundo lugar, Fernando Alonso Loya Beltrán. En tercer lugar, Ana Laura Hernández Meijueiro. Espero que haya pronunciado bien. En cuarto lugar, Ana Luisa Verdugo Domínguez. En el quinto lugar, Alma Paloma Ceniceros Suárez. En el 6, Samuel Sotelo Palma. En el 7, Rebeca Lorea. En el 8, Arturo Castañeda Pérez. En el 9, Liliana Elizabeth Martínez Salcido. El siguiente, Ana Cristina Gaspar Santana. Y en el último lugar, Luz Mónica Acevedo Robles. Ese es el orden de las participaciones del día de hoy. Entonces abriría esta mesa con Catalina Bustillos Cárdenas. ¿Se encuentra con nosotros? Parece que no. Fernando Alonso Loya Beltrán. Fernando Loya. Muy bien. Ana Laura Hernández. Muy bien. Sí, a sus órdenes. Muy bien, entonces tiene el uso de la voz Ana Laura hasta por 10 minutos. Muy bien. La familia es predecesora y anterior al Estado y a las leyes. La familia resguarda las tradiciones, los valores, las costumbres, la formación integral de los hijos. Es la que provee seguridad, amor y en donde se desarrollan los valores y las virtudes humanas. En la formación integral de los hijos, los padres de familia son insustituibles. No hay forma en la que el Estado o la escuela puedan suplir a los padres. En México tenemos una gran riqueza cultural de norte a sur, de oriente a poniente, gracias a las tradiciones transmitidas a los descendientes dentro de cada familia. Dada esta importancia como fundamento de la sociedad, es que se han creado leyes para proteger y resguardar la familia. Empezando por la ley del matrimonio, que protege no solo la unión entre un hombre y una mujer, sino los derechos y responsabilidades de los padres, es decir, los fines. Hoy hay una amenaza constante y un bombardeo incesante para unificar el pensamiento, para acabar con tradiciones, para generar un pensamiento único, lo cual es hoy palpable con la censura pública de las redes sociales a quienes piensen diferente. Estas amenazas a la familia y concretamente a los niños no solamente provienen de caricaturas, películas, canciones, series, esto es, no solo de la televisión y de las redes sociales, sino también hoy lo vemos en las aulas. Basta revisar algunos libros de texto para darnos cuenta que nuestros hijos están recibiendo información anticientífica, ideologizada e incluso contra la misma naturaleza y biología. Esto es especialmente importante en el tema de la sexualidad, de la ética, de la bioética y de la moral. México es un estado parte en un sinfín de tratados internacionales que defienden el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones, y México está obligado como país firmante a acatar y cumplir sus preceptos. Concretamente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 26, inciso 3, que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, en su artículo 13, dice: los estados partes
en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por la autoridad pública, siempre que aquellas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en en materia de enseñanza, para que sus hijos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo a sus convicciones. La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 2, establece en su inciso 2: los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de su condición, actividades, opiniones expresadas o creencias religiosas de sus padres, de sus tutores o de sus familiares. Y en su artículo 3 señala en su inciso 2: los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de los padres, tutores u otras personas responsables de él. En la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, en su artículo 12, inciso 4, dice: los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilas reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus convicciones. Ya casi para terminar, en la Declaración de los Derechos del Niño de UNICEF, dice: el interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación. Dicha responsabilidad incumbe en primer término a sus padres. Y finalmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 18, dice: los Estados partes en el presente pacto, de los cuales México es parte también, se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus convicciones. Como se desprende de todo lo anterior, existe en el mundo un amplio consenso sobre el derecho y obligación de los padres o tutores de escoger la educación que quieren para sus hijos de acuerdo a sus convicciones y creencias. En este consenso toma especial relevancia el derecho a la libertad de conciencia, de religión, como se estableció en el Pacto de San José, lo cual implica la libertad de conservar su religión, creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o creencias individual o colectivamente, tanto en público como en privado. En México, la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a su vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y justicia. Así lo establece nuestra Constitución en el artículo 3. Al ser los padres los primeros y principales educadores de sus hijos, comparten con instituciones y personas la tarea educativa sin renunciar, o sea, comparten la responsabilidad sin renunciar a su derecho, obligación preferente de educar a sus hijos conforme a sus creencias y convicciones. Así, la educación que imparte el Estado tiene el carácter de complemento de este derecho, obligación de los padres. Su carácter laico obliga a que la educación que imparte el Estado debe mantenerse ajena a cualquier instrucción religiosa y mantenerse neutral frente a convicciones y creencias de los padres para garantizar este derecho preferente. Según también lo establece nuestra Constitución, la educación que imparte el Estado se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios, de forma que se busque evitar criterios u opiniones de tendencia ideológica sin una base científica. Por ello, y con objeto a contribuir al desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano a través de la educación, es necesario que el Estado reconozca constitucionalmente el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos y que les eduquen en los principios, valores y convicciones que sean fundamentales para su desarrollo integral y para la interacción familiar, comunitaria y social. El PIN parental no es un derecho, es una herramienta que se propone emplear en las escuelas para poder ejercer la patria potestad, que este sí es un derecho que tenemos todos los padres de familia.
El PIN parental es una protección legal en la que se permite a los padres conocer los contenidos de los planes de estudio a fin de que puedan dar consentimiento o, en su caso, objetar ciertos contenidos que vayan en contra de sus creencias, sus valores y sus convicciones. Ustedes, los diputados, tienen la autonomía y la libertad de legislar sobre los asuntos relacionados al sector de la población que representan. No se someten a un federalismo que violenta la autonomía de los estados y los convierte en marionetas del régimen en turno. La ficha informativa emitida por la secretaria de Gobernación y CIPINA carece de sustento legal al afirmar que la iniciativa de la diputada Marisela Sánchez Moriel es ilegal, anticonstitucional y violatoria de los derechos humanos, cuando justo todo esto es lo que protege y defiende y resguarda. Su propuesta del PIN parental protege justamente el derecho inalienable de los padres para ser los primeros responsables de la educación de los hijos. El documento habla de los derechos humanos y justo la Declaración de los Derechos Humanos señala que los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá darse a sus hijos. La facultad de los padres de decidir qué tipo de educación reciben sus hijos no afecta el interés superior de la niñez, porque no se va a limitar su educación, sino que se reorientará a una educación libre de toda ideología, del tipo que sea. Como ven, el derecho de los padres a educar a los hijos es un derecho reconocido internacionalmente y lo que el PIN parental hace es visibilizar y recuperar ese derecho natural. Por todo lo anterior, es notorio que lo que hoy se requiere es de leyes y políticas públicas que protejan a la familia, que apoyen a los padres y madres de familia y no privar de un instrumento o de diferentes instrumentos que limiten y coarten su derecho natural, como es el de formar a sus hijos. Muchas gracias. Gracias, Ana Laura Hernández, por su participación. Es el turno, bueno, regresaría a ver si en eso se incorporaron los dos expositores anteriores, Catalina Bustillos Cárdenas o Fernando Alonso Loya. No, muy bien. La siguiente participación es para Ana Luisa Verdugo Domínguez. Ana Luisa. Muy bien. Entonces la siguiente es para Alma Paloma Ceniceros Suárez. Tampoco. Bueno. La siguiente es para Samuel Sotelo Palma. Muchas gracias, agradezco este espacio para participar. Les voy a confesar algo, ha sido bastante amplia la exposición de la maestra Ana Laura Hernández. Creo que algo del material ahí lo traía yo preparado, pero voy a hacer un poquito similar al de ella y ya sería abundar porque lo expuso de una forma bastante clara, ¿verdad? Nada más quiero yo también ampliar que las normas citadas que menciona coinciden en lo esencial, entre otras cosas, en lo relativo a que la titularidad del derecho a la educación de las personas y en que los padres tienen derecho a elegir la educación que se imparta a sus hijos, evitando siempre que el menor pueda ser manipulado. Esto es muy importante. Ese es el objetivo de esos tratados, de las normas nacionales. Y también en nuestro Código Civil del Estado, en el artículo 90, se establece que para el Estado de Chihuahua, establece que la patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de sus hijos. Su ejercicio queda sujeto en cuanto a la guardia y educación de los menores. O sea, que el padre de familia debe de ejercer su patria potestad para velar que su hijo no sea manipulado, que no sea engañado. Todos nosotros sabemos que a la tierna edad podemos ser confundidos. Muchos de nosotros hemos tenido la formación que tenemos gracias a la intervención de nuestros padres. Si quedáramos al arbitrio, dependiendo de otras personas,
en cuanto a la educación, principalmente en la cuestión sexual, precisamente como se ha mencionado en las diferentes participaciones, pues estaríamos contribuyendo en muchas ocasiones a lo que el Estado quiere, que muchas veces no es el interés superior del menor. Yo considero que es necesario que estemos atentos a la educación de nuestros hijos, y el PIN parental simple y sencillamente pretende hacer valer el derecho de los padres a participar en la educación de los hijos. Las legislaciones de los diferentes países pretenden proteger precisamente que el menor no sea manipulado. En nuestro país, la educación que contemplan los libros de texto y a las páginas que el mismo libro de texto remite, no sé si los participantes ya las hayan visto, pero es verdaderamente preocupante. Ahorita más con la tecnología de que un niño tiene acceso a entrar a cualquier sitio, y muchos de esos sitios, pues les quieren implementar una, como lo dijo ahorita, una ideología que no es ciencia, que no está debidamente comprobado y que pretende manipular, y muchas ocasiones, perdónenme la palabra, pero hasta pervertir a los menores. Que un niño de 7, de 9, de 11 años, ¿qué tiene que andar sabiendo de condones y cosas de esas? Debe estudiar, debe de tener su mente aplicada a cosas positivas. Los niños podrán ensuciarse las manos, podrán ensuciarse su cuerpo, pero nunca su mente. Es necesario la vigilancia del padre en la educación que se les imparta a sus hijos. No es extraño que muchas personas, maestros, instructores de algunas disciplinas, se puedan aprovechar de la inocencia de los menores. Entonces, es necesario que exista una comunicación para que no suceda eso en nuestra sociedad. Yo no le veo mayor problema al hecho de que en Chihuahua se apruebe lo del PIN parental. Creo que ya se ha tardado demasiado. Hay un clamor en el Estado que pide, que exige a los diputados por los que votamos para que se aprueben esa iniciativa. Está en silencio, señor Sotelo. Si gusta activar de nuevo su micrófono. Está apagado de nueva cuenta. Sí. Bueno, entonces decía, la obligación de los padres, la participación de los padres en la educación de los hijos juega un papel muy importante, y el Estado, el poder legislativo, debe tomar en consideración tal circunstancia. Muchos de nosotros votamos por los diferentes partidos, por el Partido Acción Nacional o por otros partidos, precisamente por los diputados que defienden la familia. Entonces, yo pienso que ya se ha tardado demasiado para que todavía no es posible que se esté tardando tanto con una iniciativa en la que, bueno, se va a decidir. Los diputados van a establecer si se aprueba o no se aprueba, pero no le veo yo sentido a que se esté tardando tanto esa iniciativa. La verdad, a mí sí me preocupa porque me ha llevado a la tarea de leer los libros de texto, lo que establecen en materia de supuesta sexualidad. Quiero precisar que yo estoy de acuerdo en que se le imparte educación sexual a los hijos, pero hay muchas cosas que contemplan los programas de educación que definitivamente no es educación, es perversión. Y el PIN parental, o como se le denomine, garantiza el hecho de que el padre esté en coordinación con el maestro para la educación de sus hijos. No creo yo que sea conveniente que se esté alargando tanto para que se vote esa iniciativa. Yo felicito a la diputada que realizó esa iniciativa, y que
considero que el fin que se pretende es el proteger al interés superior del menor y que se ejerza el derecho de los padres para intervenir en la educación de los hijos. Hija, ¿cuánto llevo? Entonces, yo me uno a todos los participantes que han apoyado lo del PIN parental, pero también le pido a los diputados pues que ya lo voten. Yo no sé qué están esperando. O sea, no veo por qué están tardando tanto y es una situación que muchas asociaciones, muchas personas reclaman que ya se resuelva sobre la cuestión del PIN parental, que viene precisamente a tutelar el derecho de los padres a intervenir en la educación de los hijos. No se pueden vulnerar los derechos de los padres. Y quiero comentarles que cuando se vulnera un derecho humano, se denigra más quien lo comete que quien lo sufre. No es posible que las autoridades estén impidiendo que se establezca lo que es el PIN parental. En Aguascalientes, donde ya está, pues todo ha estado marchando de una manera armoniosa, toda vez que pues hay más comunicación, hay más interacción entre los maestros y los padres. Ahorita, por ejemplo, con el sistema de la pandemia, se han dado cuenta, el mismo secretario de Educación lo ha manifestado del estado de Chihuahua, que la participación de los padres en la educación de los hijos es muy importante. Nosotros tenemos que estar en armonía con el maestro. Debemos de estar protegiendo, tutelando, que no sea manipulado el menor y que se le permita al padre de familia que participe en lo que él considera que no es educación científica, sino ideología. Gracias. Muy bien, muchas gracias Samuel Sotelo Palma por su participación. Es el turno de Rebeca Lorea, no sé si es Lorea o Loera, no sé si se encuentra con nosotros. Rebeca. Muy bien. Pasamos a la siguiente exposición, que es la de Arturo Castañeda Pérez. Arturo. No. Muy bien. Liliana Elizabeth Martínez Salcido. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas. Hola Liliana, bienvenida. Quisiera mencionar que se encuentran con nosotros la diputada Marta Lemus, la diputada Yaniero Saeta, que nos ha acompañado en todas las sesiones, y la diputada Rocío Sarmiento. Son mis compañeras que están conectadas en esta mesa técnica. Adelante Liliana, tienes el uso de la voz hasta por 10 minutos. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, es importante mencionarles que yo soy docente de educación primaria y actualmente soy directora de una primaria. Para nosotras y nosotros, las maestras y los maestros, es importante hablar sobre educación sexual integral y hablar no si se debería de impartir o no en las escuelas. Yo creo que eso es algo que ya está instituido y legalizado en el artículo 3º constitucional, que si bien yo creo que a lo largo de todas las mesas lo han repetido una y otra vez y nos obliga a otorgar educación de calidad basada en los preceptos científicos. Entonces, el debate debería de ser en torno a lo que será, lo que viene en los planes y programas, en el currículum formal educativo que todas y todos podemos consultar en internet. Podemos poner planes y programas de la SEP y ahí viene. Y nos vamos a dar cuenta que los contenidos en torno a la educación sexual son muy superficiales.
Entonces, el debate debería de ser en torno a profundizar la educación sexual integral, en torno a ampliar estos temas, abordarlos de manera más profunda y también en torno a la capacitación de maestras y maestros para abordarlos como es debido. Yo creo que debatir si se debe de aprobar el PIN parental o no, pues es estar siendo anticonstitucionales. Me parece que ya está establecido que es nuestra obligación como maestras, como maestros de una escuela pública, también privada, porque se deben de someter a la Ley General de Educación y al artículo 3º. Entonces yo creo que deberíamos de estar debatiendo en torno a la capacitación de maestras y maestros para otorgar educación de calidad en torno a la sexualidad, en torno a lo que la sexualidad se refiere, a los avances científicos de la sexualidad, a la perspectiva de género, porque cuando lo hacemos, como se viene de manera muy superficial y como no tenemos una capacitación, bueno, y anteponemos nuestras creencias religiosas, nuestras creencias morales, lo que nos dijeron en casa que era correcto, ¿no? Y generalmente lo que nos dicen en casa, la educación no formal, claro, la familia es la primera organización educadora y socializadora. Entonces, muchas veces lo que nos enseñan en casa pues no está basado en los preceptos científicos, en lo que está comprobado científicamente. Entonces, no se trata, yo creo que la preocupación de todas y de todos los aquí presentes es el cuidado integral de las niñas, de los niños, de los adolescentes. Yo creo que nadie estamos como queriendo poner en peligro la integridad de las infancias, de las adolescencias. Creo que estamos queriendo proteger. Entonces, no se trata de crear con mi propuesta, ¿no? De profundizar en la capacitación. También mamás, papás necesitan ser capacitadas y capacitados en torno a la educación sexual, porque muchas veces tenemos creencias que vienen de generación en generación, que son de una educación religiosa que generalmente, pues no está, no generalmente, no está basada en la ciencia. Entonces, no se trata de crear discordia, de separarnos, mamás, papás, tutores y tutoras de la escuela. Se trata de crear un puente, una comunidad de aprendizaje, y no solamente crear un puente con quienes se encargan de las niñas y de los niños, sino con la comunidad educativa, que se capacite a la comunidad educativa para que todas y todos podamos atender eficazmente, eficientemente las dudas de las niñas, de los niños y de las adolescencias con respecto a su sexualidad, con respecto a su desarrollo y crecimiento integral en todos los aspectos, en el moral, en el sexual, en el emocional, en el educativo. Me parece importante mencionar esta parte. Como directora, he enfrentado muchísimas, como directora y como maestra, porque antes de ser directora tuve que ser maestra. Entonces he enfrentado muchísimas situaciones en donde veo la necesidad de profundizar más en la enseñanza integral de la sexualidad. He tenido el caso de niñas de quinto grado, de una niña de quinto grado embarazada por un joven de 24 años. La niña abandonó la escuela porque la directora en ese entonces no supo cómo atender las demandas de mamás y de papás de las compañeras y de los compañeros de la niña. Entonces, días después, la niña pierde al bebé porque estaba trapeando y perdió al bebé. Entonces, ya no pudo regresar a la escuela por el estigma, porque fue señalada y rechazada por todas y por todos. He tenido el caso de niñas, de niños que detectan abusos sexuales cuando impartimos los temas de educación sexual que vienen en los libros de texto, que son sumamente escasos, que no se habla, solamente es una embarradita, como se dice por ahí, de lo que verdaderamente tienen que saber. Imagínense, si aprobamos un PIN parental,
difícilmente vamos a ayudarles a las niñas y a los niños o a darles las herramientas para que detecten casos de abuso sexual. Muy difícilmente. He tenido niñas y niños que lo detectan en el momento en el que la maestra o el maestro les dice, nadie debe de tocarte ahí, nadie debe de verte ahí. En su casa no les habían dicho. Entonces, por eso no podemos dejar la educación sexual a cargo de mamás y de papás exclusivamente, pero tampoco queremos quitárselas. Queremos crear un puente, es necesario crear un puente de comunicación entre la escuela, la familia y la comunidad en torno a la educación sexual. Eso es bastante importante y necesario hacerlo, crear un puente, no hay que hacer discordias. He tenido el caso de niñas, de niños que se llevan los juguetes sexuales de sus mamás o de sus papás y que son señalados en la escuela y que se ven obligados a cambiarse de escuela porque el resto de la comunidad no supo cómo manejar algo que es tan natural para todas y para todos. No quiere decir que al hablar de educación sexual vayamos a llevar juguetes sexuales. Quiere decir que cuando hablemos de educación, que cuando se nos capacite a comunidad, maestras, maestros, mamás y papás para manejar esta situación, la reacción de las niñas y de los niños va a ser diferente. Las dudas, las inquietudes van a ser solucionadas en el momento en el que ellas y ellos los tengan. Cuando vemos este tipo de manifestaciones es porque no tienen la confianza de hablar en casa con respecto a estos temas. Y cuando lo hablan, la información es equivocada. Mamás, papás que se acercan y me dicen, maestra, ¿a dónde voy? ¿Cómo les hablo de esto? Porque cuando a mí no me hablaron de esto, a mí no me dijeron de esto, no saben cómo hacerlo. Entonces no saben cómo hablarlo, me piden ayuda y claro, por supuesto, es mi obligación. Es mi obligación como maestra, lo dicta el artículo 3º constitucional y lo dicta la Ley General de Educación. Entonces es mi obligación como maestra y como directora impartir educación sexual Rebeca, de calidad y científica. Rebeca, ¿puedes venir, por favor? Bueno, yo creo que se trata de esto, no queremos al hablar de que se profundice, de que se modifique el currículum formal educativo con respecto a la superficialidad de los temas de reproducción sexual, de sexualidad y demás, no se trata de quitarle a las mamás, a los papás, a los tutores, a las tutoras, la educación de sus hijos. Se trata de que creemos un puente entre todas y entre todos para el bienestar de nuestra niñez y de nuestra adolescencia. Muchas gracias. Gracias, Liliana Martínez, por tu participación. Damos la participación ahora a Ana Cristina Gaspar Santana. No sé si se encuentra con nosotros. Sí, aquí me encuentro. Muy bien, Ana Cristina, tienes el uso de la voz hasta por 10 minutos. Gracias. Quisiera compartir la pantalla. ¿Me pudieran habilitar, por favor? Buenas tardes. ¿Está habilitado para que puedas compartir? No me deja, me dice que está inhabilitado por el anfitrión. A ver, ahora. Listo, ¿se ve ahí? Sí, listo. Perfecto. Mi tiempo comienza ahora, ¿correcto? Bueno, mucho gusto. Soy Cristina Santana, psicóloga social y formo parte de Redefine México, la red de jóvenes por los derechos sexuales y reproductivos del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Mi posición es en contra de las iniciativas presentadas del PIN parental y mi sustento es a favor de la educación integral en sexualidad. Quisiera iniciar esta ponencia mostrando y recordando algunas cifras alarmantes de nuestro país. En México es el primer lugar a nivel dentro de los países de la OCDE en abuso sexual infantil. Es también primer lugar en embarazo en adolescentes. Solo el 40% de adolescentes empleó un método anticonceptivo en su primera relación sexual
y el 45% usó uno en la última, solamente, es decir, ni la mitad. Más del 40% de las mujeres de más de 15 años han sufrido algún incidente de violencia sexual a lo largo de su vida, y en nuestro país hay 600,000 delitos sexuales que se producen en el hogar de las víctimas, y en 60% de las veces los agresores son familiares o personas conocidas. Esto es muy importante, puesto que se está debatiendo si la educación sexual puede ser bloqueada por estos propios familiares que pudieran ser personas agresoras de estos niños, niñas o adolescentes. La educación integral en sexualidad es un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en planes de estudio que versa sobre aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y emocionales de la sexualidad. Su propósito es dotar a los niños, niños y jóvenes sobre conocimientos basados en datos empíricos, habilidades, actitudes y valores que los empoderarán para disfrutar de su salud, bienestar y dignidad. Entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto y analizar cómo sus decisiones afectan su propio bienestar y el de otras personas. Además, comprender cómo proteger sus derechos a lo largo de su vida y velar por ellos. La educación integral en sexualidad está basada en un amplio marco normativo nacional e internacional. En cuanto al internacional, está basado en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, el Cairo, en la Agenda 2030, en el Consenso de Montevideo, en la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, o CEDAW, en la Declaración Ministerial Prevenir con Educación y en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, tratados que México ha firmado y ratificado. En cuanto al marco normativo nacional, está contemplado en el artículo 3º constitucional, mismo que señala explícitamente que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, y además menciona igual de forma explícita que incluirá la educación sexual y reproductiva. Además del artículo 3º, se encuentra sustentada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la Ley General de Salud, en la Ley General de Educación, en el programa de la Nueva Escuela Mexicana, y además es el objetivo 5 de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, mismo que es garantizar el derecho de las niñas, los niños y la población adolescente a recibir educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos de gestión pública y privada. Es decir, bloquear la educación integral en sexualidad contraviene los marcos normativos nacionales e internacionales, y además obstaculiza la implementación de una política pública encaminada a disminuir el embarazo entre adolescentes. Si bien ahora quisiera hablar sobre un fragmento de la iniciativa presentada por la diputada Marisela Sáenz, en donde se habla que los talleres de sexualidad y otros no han demostrado ninguna eficacia para la reducción de las tasas de embarazo adolescente, prevalencia de enfermedades sexuales y disminución de abusos sexuales a temprana edad en los últimos años en México. También su iniciativa menciona que este tipo de talleres responden a un modelo obsoleto que no ha funcionado y que dando como solución el uso de métodos anticonceptivos y preservativos, y que además erotizan a los menores en escuelas y colegios. Aseveraciones que no están sustentadas en la iniciativa. La única cita que presenta aquí en realidad pertenece a una tesis cuyo título es Taller Lúdico de Educación Sexual Integral para Niños de tercero de primaria, y que si revisamos esa fuente habla de una propuesta de educación sexual y obviamente habla a favor de la educación sexual. Entonces, estas aseveraciones no están fundamentadas, y por el contrario, me gustaría presentar evidencia de los beneficios de la educación integral en sexualidad. Para ello me basaré en esta investigación realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública en México, titulada Análisis sobre Educación Sexual Integral, Conocimientos y Actitudes en Sexualidad en Adolescentes Escolarizados, cuya muestra fue 3,824 adolescentes inscritos en 45 escuelas públicas y privadas del país, y Chihuahua forma parte también de la muestra. Entonces, en la investigación encontramos que la evidencia científica indica que para que la educación sexual integral sea efectiva, debe estar enfocada no solo en el logro de las metas de salud específicas relacionadas con la prevención de infecciones de transmisión sexual, sino también con la adquisición de conocimientos y consolidación de actitudes y competencias que determinan
un conjunto más amplio de resultados en salud y bienestar de los adolescentes. Es decir, no tenemos que bloquear y reducir la posibilidad de recibir contenidos de educación sexual, tenemos que ampliarlos y profundizarlos más. También me permito compartir resultados. A la derecha en 300 de forma metros. textual. ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Los estudiantes expuestos a contenidos de, bueno, el estudio compara estudiantes que recibieron una formación completa en educación sexual integral contra los que recibieron formaciones incompletas, y los que recibieron la formación completa reportan prevalencia. Acuérdate que te vas a meter a la izquierda, luego. Perdón, ¿alguien tiene el micrófono? Entonces cámbiate de correr. Les pido por favor si pueden apagar sus micrófonos. Muchas gracias. Bueno, los estudiantes que han estado con contenidos completos de educación sexual integral han reportado que menor prevalencia de casamiento precoz, menor prevalencia de embarazo, menor prevalencia de uso de anticonceptivos en la última relación, de no uso de anticonceptivos en la última relación sexual, menor prevalencia de intoxicación por sustancias en la última relación sexual y menor necesidad insatisfecha de anticoncepción. La educación sexual integral completa en materia de salud sexual y reproductiva se asocia significativamente a mejores conocimientos y actitudes, incluyendo menor prevalencia de actitudes negativas en cuanto a la salud sexual y reproductiva y género, menor prevalencia de concepciones no equitativas de géneros y de conocimientos incorrectos de salud sexual y reproductiva. Además, los estudiantes expuestos a contenidos de educación sexual integral completos reportan mayor reconocimiento de los derechos de salud sexual y reproductiva, más autoeficacia para hablar del uso de condón con cualquier pareja y mejores conocimientos sobre el uso correcto del condón. Además, hay factores psicosociales que también mostraron gran diferencia entre ambos grupos, y entre ellos los adolescentes expuestos a contenidos completos reportan menor prevalencia, ojo aquí, de exposición a violencia, abuso o discriminación que los adolescentes expuestos a contenidos incompletos. Esto es muy importante. En sus conclusiones de la investigación se reportan mejores conocimientos y se sienten mejor preparados para enfrentar situaciones y decisiones importantes relativas a su salud. Transmitir información sobre sexualidad en adolescentes no aumenta su actividad sexual, más bien mejora los conocimientos reduciendo el número de parejas sexuales y mejorando las prácticas de protección contra infecciones transmitidas sexualmente. Esto es muy importante, puesto que muchas veces que se habla de la educación integral en sexualidad, se habla desde el prejuicio, desde el desconocimiento, tal es como un argumento que se mencionó en una ponencia pasada, en cuanto a desconocer que la educación sexual va de una forma pertinente para cada grupo etario, es decir, no es el mismo contenido que se le da a niños pequeños que a adolescentes. En los niños pequeños va más enfocada a prevenir el abuso sexual y así va pertinente según su desarrollo. Entonces, desde el punto de vista de salud pública, reduce costos para el sector salud a corto, mediano y largo plazo, y el que todos las y los jóvenes no cuenten con educación sexual integrante de calidad sería una violación de sus derechos como ciudadanos y como seres humanos. Es decir, en conclusión, la educación integral en sexualidad da a niñas, niños y adolescentes información científica, laica, verídica, basada en evidencia para tomar decisiones, prevenir abusos, disminuir embarazos en edad temprana e ITS, y así como identificar y notificar situaciones de violencia. Tiene muchos beneficios la educación integral en sexualidad, pero las posibles consecuencias de no implementarla a través de los PINES podrían ser aumento de embarazos no deseados, aumentos de ITS y aumentos de violencia sexual y de género y discriminación. Por lo tanto, es urgente rechazar las iniciativas que contemplan el PIN parental o el derecho preferencial de los padres y, por el contrario, enfocar las acciones legislativas en mejorar la educación integral en sexualidad, prevenir el embarazo y garantizar la prevención y la atención de la violencia. No al PIN parental. Muchas gracias. Gracias, Ana Cristina, por tu participación.
No sé si por parte de mis compañeras omití mencionar que también está con nosotros la diputada Sarmiento. No sé si de alguna de ellas haya dudas. De mi parte, ninguna, diputada. Gracias, diputada Yanira. Les pediría también evitar el tema del debate dentro del chat para que quienes están exponiendo puedan ver cuál es el tiempo que les queda y dejar únicamente el chat para el marcaje del tiempo. Es el turno de Luz Mónica Acevedo Robles. ¿Se encuentra con nosotros? Buenas tardes, y aquí estoy. Muy bien, Luz, tienes el uso de la voz por 10 minutos. Gracias, voy a checar así para compartir pantalla. Si me pueden nada más confirmar si es que se ve. Sí. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas las personas que se encuentran presentes. Mi nombre es Luz Mónica Acevedo Robles. Soy psicóloga de formación, maestra en terapia familiar sistémica, soy especialista en el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes, integrante del CIPINA estatal por parte de academia, y pues también soy maestra de educación superior y también soy madre y ciudadana. También estoy aquí con esas camisetas, la de mamá de un hijo y una hija y ciudadana. Bueno, quiero iniciar por visualizar que las niñas, niños y adolescentes, las personas entre 0 y 17 años, que son pobladores del estado de Chihuahua, pues conforman la tercera parte. Si se fijan, es la tercera parte de la población. Y entonces me gustaría que fuéramos muy conscientes de que esta tercera parte de la población del estado son sujetos de derecho. ¿Y qué quiere decir esto de que son sujetos de derecho? Pues que son personas que se encuentran en desarrollo, pero que por el simple hecho de ser personas tienen derechos humanos. Y en este caso se establecen derechos específicos y principios. Mónica, creo que te perdimos. Mónica. Que las otras personas que son adultas han decidido para ellos, se vio en la necesidad de poder establecer criterios específicos y derechos específicos para poderles cuidar y para poderles garantizar esos derechos a pesar de las personas adultas. Entonces, lo que a mí me gustaría compartirles desde la perspectiva de niñez y adolescencia o el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes, que es lo mismo, es que tenemos principios marcados desde la Convención que están permeados en todos los tratados nacionales, en todos los tratados internacionales, pero también en el marco normativo nacional y estatal, que estos principios están ahí por una razón, son para ayudarnos a interpretar estos derechos y a poder evaluar situaciones. Estos principios son súper importantes. Ahorita estaban por ahí hablando acerca de que se podía aprovechar de la inocencia. Hay que tomar en cuenta que las niñas, niños y los adolescentes y las adolescentes tienen autonomía progresiva. Esto quiere decir que de acuerdo a la etapa del desarrollo tienen diferentes capacidades y habilidades evolutivas y estas las tenemos que tomar en cuenta. Entonces, esta parte de la perspectiva de niñez y adolescencia no es nada más como un marco normativo, es un cambio de paradigma, es ver a las niñas, niños y adolescentes como personas, como sujetos de derecho, no como propiedades, no como personas incompletas, no como personas tontas o incapaces, no como personas ingenuas. Esto de la inocencia es un mito, porque todas las personas tenemos un desarrollo sexual desde que nacemos. Obviamente la parte erótica de la sexualidad se va desarrollando a partir de la pubertad y adolescencia, pero tenemos un desarrollo sexual todas las personas desde que nacemos. Entonces es importante que contemplemos todos estos principios para poder interpretar las leyes y los tratados internacionales. También están las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño. Si se fijan en este documento en el que podemos ver la portada pequeñita, tenemos 17 observaciones, pero en realidad son 21 observaciones. Aquí están los títulos de las otras observaciones que nos dan luz sobre temas muy específicos y que nos ayudan a interpretar. Las invito
y los invito a quienes estamos presentes, si no los han revisado, pues a que los lean. Entonces, desde la perspectiva de derechos, cuando hablamos de que queremos poner un PIN parental, estamos hablando de quitar un derecho humano a las niñas y a los niños, y hay que tener bien presente que los derechos son de las niñas, los niños, las y los adolescentes. Se ha estado hablando acerca del derecho de los padres de familia, sin embargo, el derecho es de ellas y ellos, de las personas del grupo etario entre 0 y 17 años. Tienen derecho de prioridad, también el principio de prioridad, y también de interés superior. Entonces, esto quiere decir que los derechos de ellas y ellos están por encima de las personas adultas. ¿Y por qué les digo que vamos a quitar un derecho que de manera colateral vulnerará otros derechos? Bueno, pues porque los otros derechos que se ven afectados son estos. A grandes rasgos, pues a vivir en condiciones de bienestar y sano desarrollo, porque les digo, parte del desarrollo es el desarrollo de la sexualidad, a la salud, porque pues estaríamos negando información básica, a educación, porque la educación tiene que ser de calidad y con contenidos acordes, en este caso educación integral de la sexualidad, a el libre acceso a la información, a la libre expresión, al derecho a la participación y el derecho a vivir una vida libre de violencia. Aquí les pongo una llavecita porque el derecho a la educación, ahorita lo retomaré más adelante, es un derecho llave, como ya se había planteado también en estas mesas, es un derecho que abre la posibilidad de acceder a otros derechos. Entonces, en cuanto a vivir una vida libre de violencia, yo los invitaría a reflexionar acerca de esta propuesta que nos hace el autor Félix López Sánchez en 2014, acerca de estas dos definiciones que él propone que se tendrían que crear. Él nos dice que tendríamos que incluir en la tipología de las violencias sexuales el maltrato sexual, entendiéndolo como cualquier acción intencionada, no accidental y omisión que puede hacer daño a la sexualidad de los menores y a su desarrollo posterior. Y también nos habla de negligencia sexual. Y aquí nos dice que es negar informaciones básicas, dejando de hacer una adecuada educación sexual positiva. Y que esto es no hacer lo posible para protegerlos de los riesgos como los que ya les han estado compartiendo en otras de las mesas y que hay bastante estadística al respecto. Pero bueno, esta es una propuesta que hace Félix López en su libro, pero aquí tenemos las definiciones y las tipologías que marca UNICEF en su panorama estadístico de la violencia. Esta es la primera edición en 2019. Entonces, si se fijan en los tipos de violencia que nos marca, me gustaría hacer el énfasis en las prácticas perjudiciales y en la violencia institucional. En las prácticas perjudiciales nos dice que las normas, leyes o costumbres legales, sociales, comunitarias o familiarmente válidas o aceptadas, cuya vigencia se traduce en actos, obligaciones, restricciones o rituales que pueden menoscabar o perjudicar la integridad física o psicológica de niñas, niños y adolescentes. Y la otra, que me interesa que leamos, es la violencia institucional, que son daños directos o indirectos y omisiones causadas por autoridades estatales de todos los niveles. Nos habla sobre las omisiones que pueden consistir en no aprobar o revisar disposiciones legislativas o de otro tipo, no aplicar adecuadamente las leyes y los reglamentos, así como no contar con suficientes recursos y capacidades materiales, técnicas y humanas para detectar, prevenir y combatir la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Entonces, en este sentido, pues yo enmarcaría la aprobación del PIN, si es que se llegara a aprobar, espero que no, porque mi posición es abiertamente en contra del PIN, pues estaríamos hablando de una violencia institucional, ¿no? Y también de una violencia enmarcada en las prácticas perjudiciales. Ahorita les decía que la educación es un derecho llave. Aquí nos vamos a pasar a la UNESCO, retomando también lo que han compartido en mesas pasadas algunas maestras, sobre todo me tocó ver maestras, que nos hablan acerca de la importancia de la educación y de implementar en las aulas una educación inclusiva. Aquí la UNESCO nos dice que consideran a la educación como esencial para fortalecer los fundamentos de la tolerancia y reducir la discriminación y la violencia. Y nos habla acerca de una educación para la paz.
Estas situaciones en las que tendríamos que discriminar, tendríamos que negarles el derecho a algunas niñas y niños de no acceder a información, pues está generando discriminación, está generando diferencias, y estas diferencias dan lugar a lo que también otros de los compañeros han compartido acerca de discriminaciones que se hacen a niñas, niños y adolescentes de la comunidad LGBT+. Pero también de pasadita nos hacen poner el foco en las diferencias y en que las diferencias son pues inaceptables. Y entonces tenemos estereotipos que se convierten en prejuicios porque se van a instalar en este imaginario social y van a provocar violencia. Y esta violencia también se ve marcada a otros grupos de niñas y niños que no son como la mayoría estadística, vamos a decirlo así. Y que aparte también nos había comentado otra de las ponentes, que están en una situación de vulnerabilidad, incluso de doble vulnerabilidad. Ok. Bueno, aquí les dejo también un material acerca de los ECOSIG, que son todos aquellos esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género de las personas LGBT+. Acá hay otra información en la misma diapositiva y les dejo la página. Hay testimonios incluso de chicas adolescentes que han sido violadas en un intento de corregir su orientación sexual. Entonces, si se fijan, el no tener educación integral en sexualidad nos lleva a una serie de violencias. Y esta serie de violencias pues son vividas por las niñas y los niños, ¿no? Y por las y los adolescentes. Déjenme nada más checo el chat. Okay. Bueno, por cuestiones de tiempo, creo que esta parte de la educación integral en sexualidad, que es parte de la educación, y que si se fijan en la definición, no está acotada ni está restringida únicamente a la parte erótica, sino que abarca muchísimas cosas. Ay, es que no avanza, ahí está. Abarca muchísimas cosas y entre sus características tenemos estas, ¿no? Que ya ahorita Cristina les estaba remarcando en cuanto a que es adecuada a cada etapa del desarrollo y a cada edad, que es gradual, que es científica, que es integral, que tiene un enfoque de derechos humanos. Todas estas son características avaladas, lo pueden buscar en la UNESCO. Bueno, y por último, pues está demostrado que las niñas, niños y adolescentes que crecen en espacios donde se respetan y garantizan sus derechos, adquirirán las capacidades necesarias para ejercerlos con corresponsabilidad y podrán aprender a construir espacios para garantizar los derechos de las demás personas. De lo que estamos hablando es de valores, pero de los valores de los derechos humanos, basados en el bienestar de todas y todos. Entonces, pues, mi postura es en contra del PIN parental, porque violenta los derechos de las niñas, niños y adolescentes del estado de Chihuahua. Gracias. Gracias, Mónica, por tu participación. Me parece que hay una persona esperando entrada a la llamada, a la plataforma. Nos hizo ahí hincapié la diputada Yanira. Y me voy a regresar a dos de las participaciones que estaban programadas para el principio. La primera es de Catalina Bustillos Cárdenas, a quien le daría la palabra hasta por 10 minutos. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Una disculpa primeramente porque no me habían mandado la liga, no la encontré en el correo ni en los no deseados. Segunda, porque acabo de salir de una reunión, estoy aquí. Estoy a favor del PIN parental porque es un derecho que nos corresponde a nosotros los papás. ¿Y por qué los papás? Porque somos quienes sabemos en realidad de qué parte hay que iniciar a enterar de estos temas a nuestros hijos y cómo, por ejemplo, decía una catequista que le dice el niño, maestra, ¿qué es pene? Y la maestra ya estaba toda preocupada que cómo le iba a contestar al chiquito de 5 años porque es de catecismo y luego le dice otra, espérate, le dice, ¿por qué la pregunta? Y dice, es que aquí dice para que su alma no pene. Precisamente por esas pequeñas diferencias tenemos que nosotros los papás
revisar los contenidos para poder nosotros guiar a nuestros hijos. Aquí en donde se ve trabajar, y lo acepto, en donde se ve trabajar es en nosotros los padres, para que nosotros seamos educados en estos temas tabús hoy en la actualidad, que seamos nosotros los que sepamos en qué momento se les empieza a hablar a nuestros niños de sexualidad. Estoy convencida que hemos cometido muchos errores por falta de información. Se tiene que empezar reeducando a los padres en estos temas para que nosotros podamos ir con nuestros hijos y checar los contenidos. Nos corresponde a nosotros. Los niños, niñas y adolescentes tienen derechos, claro que los tienen, pero también tienen obligaciones, así como nosotros los padres tenemos que estar al pendiente al 100% de su educación. ¿Para qué? Para que podamos ser nosotros quien los ayudemos a desarrollar el criterio, el juicio y la responsabilidad, que bien se sabe que con esta serie de consejos, de acompañamiento de nosotros los padres, van a poder hacer un buen rol y van a saber tomar buenas decisiones. No venía preparada con algo más, pues porque me acabo de enterar que iba a ser mi participación en la reunión y ando manejando. Pero claro que estoy a favor del PIN parental, que somos los padres quien tiene que revisar las currículas de ciertos contenidos para poder nosotros dar ese acompañamiento. Gracias, Catalina, por su participación. Si no hay algún cuestionamiento. Diputada, presidenta, ¿me permite? Sí, claro, diputada, adelante. Gracias. Catalina, decía usted que los padres deben ser educados para que ustedes puedan educar a sus hijas e hijos. ¿Cómo pretende hacer eso? Y en vía de que eso pase, ¿qué se hace mientras con las niñas, niños y adolescentes en lo que eso sucede? Como lo dije, ir revisando los contenidos a la par, irles explicando a nuestros niños. Hoy en día sí lamento mucho que muchísimos pequeñitos no saben cómo llamar a sus partes privadas, no saben si se tocan, si no se tocan, les tienen miles de nombres. Nosotros vamos de acuerdo con eso. Sin embargo, sí es una currícula delicada, que somos los padres quien tiene que dar ese acompañamiento desde el kinder, que comience en esa educación, valorar cómo llega el niño y estar citando a los papás, cursos, talleres, etcétera. Pero sí es muy importante, porque hay niños que no se les despierta la sexualidad en ciertos temas para cuando ya les están hablando, y les puede ocasionar algún trauma, algún retroceso, etcétera. También se han dado estos casos. Hay un caso de una pequeña de 13 años en donde le hablaron ciertos temas que, lejos de ayudarle, le ocasionó insomnio, el no dormir, por diversidad de cosas. Muy bien, no sé si hubiera... Nada más con todo respeto, Catalina, me parece que no hay idea de cómo hacer eso. Dejemos trabajar a los educadores, y también decirle que los catequistas no son los adecuados o para hablar de lo que es educación sexual. Dejemos a los especialistas que apoyen en este tema, y muchas gracias por su opinión. Moción, no se confunda, no dije que los catequistas, puse nada más un breve ejemplo del por qué somos nosotros los padres que les tenemos que revisar los contenidos para saber de dónde partir. Yo no le puedo decir al niño ciertos temas si no hay la preparación con antelación. Claro que tienen que ser los educadores, pero no está peleado con que nosotros los padres vayamos a la par checando la currícula educativa respecto a los temas sexuales. Bien, muchas gracias, Catalina, por su respuesta. Me regresaría también a otra de las participaciones pendientes, que me parece que ya nos acompaña, que es Ana Luisa Verdugo Domínguez. ¿Se encuentra con nosotros?
Ana Luisa Verdugo. Sí, solicité intervención, ¿me permite? Sí, claro que sí. Tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y pues un gusto participar en este foro. Quiero decir que soy abogada, maestra en el Colegio de Bachilleres y madre de familia, prácticamente 2 mayores de edad, 2 jóvenes, y participo aquí pensando en mis nietos. A favor del PIN parental lo que alcancé a ver de las 2 presentaciones anteriores, respetables, por supuesto respeto la diversidad de opiniones, sin embargo discrepo totalmente como abogada en lo que considero una seria intromisión a lo que es el derecho a la patria potestad, o lo que es la figura de la patria potestad, en lo que es originalmente, ¿verdad? Que es un conjunto de derechos y deberes de los padres sobre los hijos. ¿Sí me escuchan bien? Ok. Es un conjunto de derechos y deberes de los padres hacia los hijos, y lo que me resulta sumamente preocupante acerca de esta iniciativa es que el Estado está invadiendo esta esfera que les corresponde a los padres. Entiendo que es un problema de salud pública, el alto índice de abuso a los menores, estamos hablando del tema sexual, el alto índice de embarazo en adolescentes, ¿sí? Son problemas de salud pública. Las cifras, las estadísticas hablan por sí mismas. Sin embargo, el hecho de que existe el derecho a la educación, y esa educación, como lo afirma el artículo 3º, es integral, y aquí obviamente incluye educación sexual. Sin embargo, aquí el problema es que se está violentando el derecho de los padres a que los hijos tengan también una opinión diversa. Y estamos hablando de ideologías en cuanto a la educación, ¿sí? No voy a soslayar una mala intención de parte de los padres en el sentido de ocultar información a sus hijos. No estoy soslayando eso. Lo que más me preocupa es lo que considero una dictadura. En el caso de no autorizarse el PIN parental, lo consideraría una imposición del Estado hacia una forma de educación única sobre los menores de edad. Esta es mi mayor preocupación. Si los padres deciden instruir a sus hijos en cuanto a ideología sexual y prácticas sexuales, es su decisión y es también un derecho, ¿sí? Una prerrogativa. Entonces, ese es el punto que yo considero que debe de estudiarse a fondo sobre lo que es la figura de la patria potestad, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una figura que pertenece al derecho público, ¿sí? La educación también pertenece al derecho público, pero estamos hablando de 2 artículos constitucionales. El artículo 3º, que da el derecho a una educación laica. Sin embargo, también no debemos entender o confundir el laicismo con el ateísmo. Estoy en el exterior, permítanme. Pues esa sería mi intervención. Gracias. Gracias, Ana, por su participación. Licenciada Rodríguez, no sé si habría alguna de las participaciones pendientes. No sé si alguien más tenga usted conocimiento que haya ingresado. No, diputada, no tengo aquí. No supe si Paloma Ceniceros pudo ingresar, que era la que nos comentaba la diputada de Yanira. No la veo. Paloma Ceniceros está con nosotros. Muy bien. ¿Hay alguna otra duda por parte de mis compañeras diputadas? No, diputada, de mi parte sería todo. Muy bien. Entonces, con esto daríamos por concluido la sesión de mesas técnicas para el día de hoy. Me parece que solamente está pendiente
2 sesiones más. ¿Es correcto, Marisela Rodríguez? Nos queda todavía este viernes, lunes y miércoles de la siguiente semana. Muy bien, entonces todavía 3 sesiones más. Entonces, les agradezco a mis compañeras, a la Secretaría Técnica, Jorge Carlos, Marisela, y a todos los expositores que nos han acompañado. Que tengan muy bonita No me escuchó, le estaba pidiendo la palabra por último. Lo siento mucho, lo que pasa es que solamente es la participación de los expositores. Me da mucha pena, pero no puedo dar la palabra. Está bien, gracias. Gracias, regidora. Muy bien, con esto concluimos y nos vemos el próximo viernes. Gracias.